El Espíritu entra como el nuevo director, con su propia agenda. Este lugar está en un estado deplorable. Tengo que limpiarlo, tengo que cambiarlo. Algunos de nosotros tenemos una visión tan pasiva del Espíritu Santo. Tenemos la idea de que está ahí de manera imperceptible, sin hacer mucho. ¿Cómo es posible que la presencia del Dios Todopoderoso en tu vida no marque ninguna diferencia? Es imposible. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, en algún momento afirmaste que el Espíritu Santo entra en la vida del creyente como una especie de director y que tiene una agenda. ¿Qué querías decir con eso? Eso se remonta a una historia en la que mi esposa daba clases en una escuela de Inglaterra hace algunos años y la escuela estaba desesperada. Había estado sin liderazgo y llegó una nueva directora y en la primera reunión del personal dijo lo siguiente: esta escuela tiene la reputación de ser la peor de la ciudad y yo pretendo convertirla en la mejor. Eso ofendió a gran parte del personal, como puedes imaginar. Mi mujer, sin embargo, pensó: esto es fantástico, va a traer cambios, y así lo hizo. Entró en aquel lugar como un torbellino, recaudó dinero, elevó los estándares, tuvo un efecto extraordinario para bien. Y pensé que era una especie de imagen de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo entra a la persona y hará una diferencia. Es el Espíritu de Dios, claro que va a entrar como un torbellino. Puede entrar en un alma que es la peor y entra con la intención de cambiarla para bien. Y donde esté el Espíritu de Dios, seguro se verá una diferencia. Bueno, eso lo veremos hoy en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Por favor, abre tu Biblia y acompáñanos a escuchar el mensaje Rescatados del Pecado. Aquí está el pastor Colin. Así pues, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Se convirtió en la ofrenda por el pecado. Y Pablo nos cuenta lo que ocurrió como resultado. Sigue este versículo, está todo aquí. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Y así, eso es lo que sucede como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Condenó el pecado en la carne. Maravillosa frase esa. ¿Pero qué significa? Dios rescata a los pecadores de nuestra condena al condenar nuestro pecado en Jesucristo. Lo diré otra vez. Dios nos rescata a nosotros los pecadores de nuestra condenación, condenando nuestros pecados en Jesucristo, mediante su muerte en la cruz. Así es como Dios rescata a los pecadores. Por eso dice la Biblia: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Ahora piensa en esto. Si la culpa de tu egoísmo, de tu orgullo, de tu impaciencia, de todos sus otros pecados, de cualquier pecado en el que puedas pensar hoy, si la culpa de estos pecados fue realmente trasladada a Jesucristo, y si Él sufrió el castigo por estos pecados, entonces para ti la condenación ha pasado. Ya no existe ni puede volver a existir. Ha desaparecido completamente. Y porque soy una persona que está en Cristo, puedo estar seguro de que no hay condenación contra mí. Y la razón por la que puedo estar seguro de que no hay condenación contra mí en Cristo no es que no haya nada digno de condenación en mi vida, porque lo hay, y mucho. Si Dios evaluara esta vida ahora mismo por su estricta justicia, de ninguna manera yo podría entrar en el cielo, ni tú tampoco. La razón de que no haya condenación para mí en Cristo no es que no haya nada digno de condenación en mi vida, sino que la condenación sobre mi vida ha sido puesta sobre Jesucristo, ha sido resuelta en la cruz y por tanto no puede volver a mí. Esto es glorioso. John Wesley, en su gran himno, «Oh, que tuviera mil lenguas», tiene un gran verso que dice así: «Todos tus pecados en Jesús cayeron. El Cordero de Dios fue inmolado.
Su alma fue una vez ofrenda para todas las almas. Algunos de nosotros nos sentimos agobiados por nuestro propio fracaso como cristianos, nuestra propia culpa, nuestro propio pecado. Nuestra vida no es lo que quisiéramos que fuera y nos sentimos como alejados del amor de Dios. ¿Y cómo podría el Señor abrazarnos realmente con todo lo que está ocurriendo en nuestra vida? Y quiero decirte con las palabras de Wesley, mira esa culpa que te pesa, mírala sobre Él, mira tu pecado sobre Él, míralo moviéndose, míralo pasar, míralo condenado, resuelto en el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio que levantará tu vida y tu rostro, que te dará alegría, que te llevará a la adoración. Mira todo tu pecado sobre Jesús, colocado sobre Él. ¿No es maravilloso? Pero eso no es todo. Quienes conozcan el himno de Wesley sabrán que hay otro verso que quizás sea aún más conocido, y dice así: rompe cadenas del pecado, al preso librará, su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Ahora fíjate en que Wesley nos está señalando aquí otra cosa que ocurre en el Evangelio y que vamos a encontrar ahora en Romanos 8:4. No se trata solo de que Cristo anule el pecado, eliminando así tu condena. Wesley dice que hace algo más que eso. Rompe el poder del pecado y libera al prisionero. Y quiero que lo veamos claramente en Romanos 8, porque algunos de nosotros hemos comprendido la verdad bíblica, la maravillosa verdad de la justificación, los pecados perdonados, el cielo abierto, la culpa eliminada, la eternidad, que es tuya y mía. Pero eso es todo lo que has captado y no has visto realmente cómo Jesucristo lleva a cabo un rescate que cambia tu experiencia de la vida y cambia la forma en que vives realmente. Y por eso quiero que veamos esto en Romanos 8:4. Dios no solo ha actuado en rescate mediante la muerte expiatoria de Jesús, sino que Dios ha actuado en este rescate en segundo lugar mediante la vida del Espíritu que da poder. Leamos esto, entendámoslo y luego apliquémoslo. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y necesito tomarme un momento para explicar lo que esto no significa, lo que sí significa, y luego aplicar esta maravillosa verdad a nuestras vidas. Primero, algunos escritores antiguos pensaban que cuando Pablo habla de que los requisitos de justicia de la ley se cumplen plenamente en nosotros, simplemente estaba haciendo otra afirmación sobre la justificación. En otras palabras, que la justicia de la vida perfecta de Jesús se asume como nuestra y se nos imputa. Pero quiero que te fijes en que Pablo no dice que las justas exigencias de la ley pueden cumplirse plenamente por nosotros. No dice eso. Lo que dice es que las justas exigencias de la ley pueden cumplirse plenamente en nosotros. Y quiero que te fijes en otra cosa, que la gente de esta nueva vida agradable a Dios, de la que va a seguir hablando a lo largo del resto del capítulo, es el Espíritu Santo. Míralo de nuevo en el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, si Pablo hubiera estado hablando de la justificación en el versículo 4, habría dicho algo como esto: para que el requisito de la ley quede plenamente satisfecho para nosotros que vivimos por la fe en la muerte de Cristo en la cruz, o algo así. Pero eso no es lo que dice. Lo que sí dice es que el Hijo de Dios se ofreció a sí mismo como ofrenda para el pecado, llevando nuestra condena, para que el requisito de la ley se cumpliera plenamente en nosotros, en nuestra vida real, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que aquí está hablando de otra cosa.
Está hablando de la obra del Espíritu que cambia la vida real, el comportamiento, cambia las actitudes, los valores de un cristiano, de una persona que está ahora en Jesucristo. Está hablando de la ruptura del poder del pecado por la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Ahora bien, si el Evangelio nos dijera simplemente algo así: Dios perdona tu pecado, Dios cancela el infierno para ti y te abre el cielo para siempre. Si eso fuera todo lo que es el Evangelio, sería fantástico y nos regocijaríamos y le alabaríamos todo el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Pero lo que Pablo nos dice aquí es eso y mucho más. Es aún mejor. Y déjame decirte por qué es aún mejor. Si se tratara simplemente del perdón en el cielo, ¿qué le estaría diciendo Dios a un hombre con mal humor, por ejemplo? Sería algo así: aquí está este hombre que siempre está enfadado, haciéndole la vida miserable a su mujer, a su hijo y a sus colegas. Siempre se comporta de la misma manera. Ahora bien, para una persona así, si solo fuera la justificación, Dios diría algo como esto: tengo buenas noticias para ti. Envié a mi hijo al mundo y no vas a ir al infierno por culpa de tu mal humor. Voy a perdonar toda tu ira. No te la voy a echar en cara. La condena por todo eso queda cancelada. Desgraciadamente, tu mujer, tus hijos, tus colegas van a tener que seguir viviendo contigo más o menos como estás, debilitado por tu naturaleza pecaminosa. No lo has hecho muy bien manejando tu temperamento hasta ahora y supongo que tampoco será muy diferente a partir de ahora porque mi rescate no incluye ni cubre esa área. ¿Qué pasa con un hombre que está bajo el poder de la lujuria? Si el Evangelio fuera solo justificación, Dios se acercaría y diría algo como esto: quiero que sepas que tengo buenas noticias para ti, que tus sucios pensamientos y lo que estás haciendo no te enviará al infierno. Te perdonaré por la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz. Pero por desgracia, lo que va a ocurrir es que vas a seguir esclavizado por las mismas pasiones que te han esclavizado siempre, porque mi rescate no incluye eso. No forma parte de lo que hago en ese rescate. Es el perdón hasta el cielo, pero en realidad permaneces sin cambios en lo que respecta a seguir debilitado por tu naturaleza pecaminosa. Exactamente en la misma posición en la que estabas vas a continuar. Apenas acabo de decir esto y todos deben estar pensando: ese no es un rescate digno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? ¿O sí? Ese no es el tipo de rescate que lleva a cabo nuestro Dios. Un rescate que te perdona y te libra del infierno y básicamente te deja siendo la misma persona que eras. Y verás, algunos de nosotros no hemos comprendido realmente el alcance del Evangelio. En realidad, es lo que pensamos que es, que eso es todo lo que es. Es el perdón, es el llegar al cielo, y básicamente nos quedamos como éramos. Ahora tenemos que comprender lo que Dios ha hecho. Enviar a su Hijo fue el punto número 1. Enviar a su Espíritu es el punto número 2. Así es como se lleva a cabo este rescate, porque su rescate no se trata solo de la eliminación de la condenación de los pecados. Su rescate incluye romper el poder de la condenación de esos pecados. Eso es lo que nos ofrece el Evangelio. Por eso es un rescate real. Por eso quiero que creamos y saboreemos lo que es nuestro en Jesucristo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Rescatados del Pecado, al que volveremos ahora mismo. Pero antes, quiero recordarte que si te pierdes algún episodio o alguna serie de Abre la Biblia, siempre puedes visitar nuestra página web abrelabiblia.org y allí escuchar toda nuestra biblioteca de programas totalmente gratis. Solo debes visitar abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. Con nosotros, el pastor Colin. Continuemos viendo lo que dice aquí en el versículo 4. Él envía su Espíritu Santo a tu corazón, dándote el poder para vivir una vida nueva conforme al Espíritu.
nosotros que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Detengámonos un momento aquí. Pablo no está diciendo que haya dos tipos de cristianos, uno que vive según la carne y otro que vive según el Espíritu. Si alguna vez has recibido ese tipo de enseñanza de algún otro lugar, por favor, olvídate de eso inmediatamente, porque reduce tu apreciación del Evangelio, lo marchita, lo hace pequeño. No hay dos clases de cristianos, uno que vive según la carne y otro que vive según el Espíritu. Solo hay una clase de cristiano, y es la persona que está en Jesucristo, con todas sus batallas y con todas sus luchas. El que vive según la carne no puede agradar a Dios, queda excluido por completo. Por eso dice Pablo más tarde, o vives así o morirás, aún no eres salvo. De manera que no hay dos clases diferentes de cristianos. Lo que está haciendo aquí es describir de otra manera lo que es realmente la definición de alguien fuera de Cristo y la definición de alguien que está en Cristo. Él dice, los que estamos en Cristo no somos los que vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Tú dirás, bueno, espera un momento, ¿qué significa eso entonces? Pues nos lo dice claramente en el siguiente versículo, en el versículo 5. Eso es lo que significa vivir según el Espíritu. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Es una definición muy sencilla del cristiano. Vienes a reconocer al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y entonces digo, reconozco al Señor Jesucristo. Él me envía su Espíritu y ahora mi mente está puesta en lo que desea el Espíritu. Y claro, muchas veces soy de doble ánimo y me dejo arrastrar por el poder de la tentación. Pero ningún cristiano, en el nivel más fundamental, quiere realmente ir y malgastar su vida en el pecado. Si eso es lo que quieres hacer, aún no eres cristiano. Si eso es realmente en el fondo de tu ser lo que quieres hacer, aún no eres cristiano. ¿Cómo podrías serlo si el Espíritu Santo te ha regenerado, te ha renovado y te ha hecho nacer de nuevo? No. Con todos mis fracasos, con todas mis luchas, con todas mis tentaciones y con todas las formas en que hago lo incorrecto, demasiadas veces, por cierto, sin embargo, en lo más profundo de mi ser, tengo mi mente puesta en lo que desea el Espíritu de Dios. Y entonces digo, Señor Jesús, quiero vivir esta vida de manera diferente, porque te has acercado a mí. Eso es lo que significa ser cristiano. Es la prueba de que el Espíritu de Dios ahora vive en ti. Déjame contarte ahora una pequeña historia a modo de ilustración que espero que nos ayude a entender más sobre esta parte tan importante de la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Cuando Karen y yo estábamos recién casados, recuerdo que eran días de locura. Yo tenía 22 años y ella 23. Llevábamos casados solamente 3 semanas. Yo empecé como pastor en esta iglesia del norte de Londres, en la que servimos durante 16 años. Y ella consiguió su primer trabajo recién salida de la universidad como maestra en una escuela primaria. Y te digo que era una escuela espantosa. Era un lugar en ruinas, una de las peores escuelas de la zona. No tenía fondos suficientes, estaba en una zona muy dura de la comunidad. La escuela llevaba bastante tiempo sin un director, y si vieras la escuela, entenderías por qué llevaban tanto tiempo sin un director. La moral del personal era extremadamente baja, pero unos meses después de que Karen empezara a trabajar en esa escuela, se nombró a una nueva directora, quien llegó a su primera reunión con todo el personal de la escuela y dijo lo siguiente: esta escuela tiene la reputación de ser la peor de la zona, y yo tengo la intención de convertirla en la mejor. Puedes imaginar cómo algunos de los que llevaban allí años se quedaron. ¿Quién se cree esta que es? Imagínate, habían pasado por todos estos años de decadencia. Aunque sabían que era cierto, pues habían visto el declive que la escuela había experimentado.
Pero por dentro mi mujer estaba animada. ¿Sabes por qué se alegraba? Porque decía, aquí hay esperanza, aquí ha llegado alguien que realmente parece tener algún tipo de visión para este lugar y parece tener algo de energía para hacer algo al respecto. Una cosa es hablar y otra muy distinta es actuar. Tengo que decirte que en las próximas semanas, meses y años, esta mujer extraordinaria, esta nueva directora con la que seguimos en contacto, fue fiel a su palabra. Con una energía extraordinaria, habló de recaudar fondos. No tengo idea de cómo obtuvo el dinero, pero en pocas semanas aparecieron libros nuevos, se donaron nuevos equipos y luego a lo largo de los meses se pintaron las aulas, se colocaron alfombras nuevas, se levantó la moral del personal y subieron las notas de los estudiantes. Transformó todo el lugar a lo largo de varios años. Así es el rescate de Dios. Romanos 8:4 te está diciendo que cuando reconoces a Jesucristo y Él te acepta a ti, el Espíritu Santo pone tu vida bajo su nueva dirección. Y cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, entra para tomar el control, entra para hacer cambios. El Espíritu de Dios entra como el nuevo director, con su propia agenda. Mira, este lugar está en un estado deplorable. Tengo que limpiarlo, tengo que cambiarlo. Algunos de nosotros tenemos una visión tan pasiva del Espíritu Santo. Tenemos la idea de que está ahí casi imperceptible, sin hacer nada. ¿Cómo es posible que la presencia del Dios Todopoderoso en tu vida no marque ninguna diferencia, no marque un antes y un después? Es imposible. Si un director, un buen director que entra en una escuela, tiene visión, tiene deseos, tiene acción, tiene recursos, ¿crees que el Espíritu Santo de Dios entrando en tu vida tendrá menos que Él? Por supuesto que no. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, viene a ser un gran proyecto de renovación. Tiene deseos nuevos, tiene un plan, se pone a trabajar, trae nuevos recursos que nunca tuviste mientras estabas debilitado por la carne. Y cuando te conviertes, lo maravilloso es que ahora tu mente está puesta en lo que desea el Espíritu. Ese es el gozo del cristiano. Eres como mi mujer en la escuela y dices, aquí hay esperanza, aquí ha llegado alguien que puede cambiar las cosas. Así que la pregunta sería, ¿estás preparado para creer en el Señor Jesús? Vaya manera de terminar el mensaje de hoy, ¿no? Estás escuchando un mensaje titulado Rescatados del Pecado. Es posible que al escuchar la enseñanza del pastor Colin te hayas dado cuenta de que nunca habías sido rescatado del pecado en tu vida. Y me refiero realmente rescatado. Tal vez hayas llegado a la conclusión de que no eres capaz de salvarte a ti mismo, pero estás dispuesto a confiar en Cristo y en su sacrificio por ti en la cruz. Si es así y quisieras saber más acerca del Evangelio de Jesucristo, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. Visita abrelabiblia.org/contáctanos o haz clic en el botón Contáctanos al pie de página. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia descubriremos por qué existen cristianos que aún creyendo que Dios los ha perdonado, no están seguros de que Él los ama. Acompáñanos.